Hola, Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Hola, profe. Hola, hola, La profe. hola, Ah, hola, hola. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, y usted? Bien, todo bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cara de cansados tienen, cara de cansadas. Y eso que recién empieza la cursa. ¿Cómo llegan a la noche? Sí, cara de lunes tienen. Bueno, ahí esperamos unos minutitos más, a ver quién más ingresa. Bueno, parece que no va a ingresar nadie más. 14. Bueno. Tenemos que continuar hoy con lo que quedaba del autor Juan del Val, ¿sí? El PowerPoint, que yo ya lo subí a la plataforma, ¿sí? Una parte que falta hasta que lleguemos a la parte de los tipos de aprendizaje y ahí vemos cuáles son los ejemplos que ustedes encontraron, ¿sí? Que era lo que tenían que pensar para hoy, ¿sí? Bueno. A ver que estoy viendo. Sí. Bueno, empezamos entonces, porque no sé, iremos... Primero les quería comentar algo, perdón que me tomé un mate, que me trajeron recién acá, mi secretaria me trajo un mate. Está riquísimo. Una información importante que les tengo que transmitir. Hoy sería la última clase que tengo yo con ustedes, ¿sí? Con esta comisión y con la otra comisión. Porque tengo horas en otra... Uy, ¿qué pasó? Se cortó. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, se escucha. No sé, se colgó. Porque tengo unas horas que se me superponen con este horario, entonces yo no puedo seguir dándole clases, ¿sí? Van a tener a otro profe, no sé quién será, ya lo conocerán o la conocerán, no sé quién será. Así que en esta semana seguramente nos contactaremos con este profe, con esta profe, para ver cómo siguen, ¿sí? Para que yo les cuente hasta dónde trabajaron, que ya hay un programa que debería seguir, ¿no? Y después vemos cómo hacemos con los trabajos prácticos, ¿sí? Porque el primero, el de proceso de formación, tiene un aprobado, digamos, porque era una cuestión más bien personal, entonces yo no ponía nota. Y falta el segundo y el tercero, ¿sí? A ver cómo hacemos, si el profe estaría buenísimo que lo pueda corregir, así va conociendo cómo van trabajando ustedes, ¿sí? Igualmente yo les voy a comentar cómo es el grupo y demás.
¿Alguna pregunta con respecto a esto que estoy diciendo, que estoy comentando? Profe, yo con respecto al trabajo 3, ya estamos la mayoría en la plataforma. Ujú. ¿La vamos a subir ahí? ¿Al trabajo Vos 3 lo subimos a la plataforma? Y estaría bueno, porque sí, pero yo tengo que habilitar la parte de tarea para eso. No tienen sino maneras. Yo tengo que habilitar y configurar una tarea, ponerle fecha o no, y ahí ustedes lo pueden subir. Estaría bueno, ahora si están todos en la plataforma, cosa de que quede ahí y no se me pierda a mí por correo, ¿sí? Igualmente todos los que me mandaron, yo les contestaba, así que ustedes se quedan, ¿no? Tranquilos, tranquilas de que los trabajos prácticos llegaron. Pero está bueno esto que decís, Marianela, que si están todos y todas en la plataforma, entonces yo puedo eso habilitarlo hoy mismo, ¿sí? Y pongo fecha, una fecha, total ustedes ya lo entregaron, lo tienen que subir, nada más, ya lo hicieron. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Sí, igual yo no estoy en la plataforma todavía. Ah, ¿vos no? No. Bien. Silvia. Bueno. Sí. Ah, y todavía no lo pudiste solucionar. No, ella es preguntado, pero no. Me han dicho que hay que esperar. Sí. Que supuestamente por el sábado, cuando vimos a Marita, ya había tildado algunos, pero yo, por ejemplo, el fin de semana quise entrar y no pude entrar. Así que tengo que volver a hablar con ella. Bien. Bueno, igual vos mandaste los trabajos por mail. Sí, yo tengo registrado quienes Sí. enviaron y además les contesté, así que en eso no se preocupen. Genial. Pero bueno, esos trabajos prácticos, vamos a ver cómo nos organizamos con este profe, ¿sí? Porque esta ya sería la última clase que nos veríamos, entonces no tengo manera de hacerle devoluciones, sino tiene que ser solamente por escrito, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? Yo por lo menos. Bueno, listo. Bueno, entonces, vamos a continuar con lo que nos queda, las diapositivas que nos quedan, ¿sí? Del texto de Juan del Val, de la educación fenómeno humano, ¿sí? Vamos a avanzar un poco más hasta que lleguemos a esta parte que les digo que aborda los tipos de aprendizaje y vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y vamos a pensar algunos ejemplos, ¿sí? Vamos con la compartida de pantalla. Acá yo me parece que me adelanté. ¿Recuerdan qué fue lo último que charlamos? ¿Se acuerdan? Hablamos de la cultura y cómo afectaba a la adaptación Bien, del humano. bien. ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí. Ahí está. Ingresan dos compañeros más. A ver. Bueno, ahí sí pueden ver entonces. Sí. Bien. Sí. Bien, hablamos de la cultura, dijimos también cuál había sido el mayor invento de la humanidad, que habíamos dicho que era la educación, ¿sí? Y una de las principales claves, ¿no?, del éxito como especie, habíamos dicho, que tenía que ver con la educación, donde a través de la educación nosotras recibíamos ese conocimiento acumulado por generaciones y generaciones, y lo que hacía era esto permitirnos la posibilidad de no empezar de cero, ¿no? Desde cero, ¿no? Sino que ya esos saberes están acumulados. Bien, y esta relación entre educación y cultura, ¿sí? Sobre la educación se establece la cultura, la educación está íntimamente ligada a la cultura, ¿sí? Que a su vez se conserva por medio de la educación, ya que la primera es posible mediante la existencia de la segunda, ¿sí? Entonces, cultura y educación tienen una relación de interdependencia, ¿sí? Bueno, creo que esto ya lo habíamos llegado a ver, la diferencia entre, igual todo el texto habla de las diferencias entre los seres humanos y los animales, ¿sí? Habla de las características que tenemos los seres humanos, esta capacidad que tiene que ver con el desarrollo psicológico y con la capacidad que tenemos de aprender, ¿sí? Esta inmadurez que decíamos, ¿no? Todos y todas nacemos con una inmadurez, somos prematuros al nacer, ¿no? Y justamente esa inmadurez lo que hace es permitirnos
esa posibilidad de aprender, ¿sí? Otra de las características que tenemos como seres humanos es esto de la capacidad de cooperación, el lenguaje, ¿sí? Y está la explicación que dice el autor de por qué habla o por qué dice que somos inmaduros, justamente porque nacemos, dice, como sin terminar, ¿no? Con pocas conductas fijadas, ¿no? Si nos comparamos con el resto de los animales, un largo periodo que somos totalmente dependientes, ¿sí? Somos inmaduros, pero a su vez tenemos una gran capacidad de formar conductas nuevas, ¿sí? Al no tener conductas, o no muchas conductas prefijadas, bueno, tenemos la posibilidad de formar nuevas. Así que todo lo debemos aprender, ¿no? Esto nos permite aprender justamente todo. A ver, ahí está. Se dice de nosotros que somos animales sociales, ¿sí? Esta sociedad a la cual pertenecemos se encuentra organizada, estructurada sobre la base de una cultura, ¿sí? A través de la cual acumulamos conocimientos y lo transmitimos, ¿sí? Construimos, elaboramos instituciones sociales, ¿sí? Para poder satisfacer necesidades. Estas instituciones podemos decir que son la familia, la escuela, ¿sí? El club, la iglesia, ¿sí? Son distintas instituciones sociales. Está en la definición de lo que es cultura, ¿sí? Conjunto de las acumulaciones que determinan la forma de la sociedad, que tiene que ver con conocimientos, con tipos de relación social, procesos de producción, formas de organización política, conflictos, guerras, ritos, religiones, creencias compartidas, costumbres, arte, música, danza, ¿sí? Y esta cultura se puede mantener a través de la educación, ¿sí? Que tiene que ver con esto de la transmisión de conocimientos, que es un requisito esencial para poder vivir en sociedad, ¿sí? Y otra de las características, o otra de las herramientas que nos caracteriza a los seres humanos, es esta utilización o este aprendizaje, la utilización del lenguaje y la escritura, como formas de comunicación humana, ¿sí? Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Bueno, esto es interesante lo que dice más adelante. Esto de conocer la realidad, lo que nos permite es poder controlar la naturaleza y poder sobrevivir, ¿no? Gracias a esa anticipación de lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Y esto, según el autor, es uno de los factores que contribuye o contribuyó al éxito de nuestra supervivencia o jerarquía de especie, ¿no? Justamente porque permite, no sé, por ejemplo, la meteorología permite, ¿no? Anticipar qué es lo que va a suceder con el clima, ¿no? Esto de controlar, por ejemplo, la actividad de los volcanes, ¿no? También permite, en la medida de lo posible, anticipar también posible actividad volcánica, por ejemplo, o después a través de ciertas fórmulas matemáticas y también a través de la estadística se puede anticipar, por ejemplo, los casos que van aumentando, ¿no? En distintas zonas, pensando en lo que es el coronavirus, ¿no? Cómo se va duplicando el tiempo que tarda en duplicarse, ¿sí? Bueno, todo eso lo que permite es no solamente controlar la realidad, sino también poder anticiparla, ¿sí? Y además poder actuar, ¿no? Obviamente. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Y hay una pregunta que es fundamental, y esta pregunta va a estar enlazada con lo que va a continuar en la otra unidad, la unidad número 2, que tiene que ver con las teorías del aprendizaje. La pregunta dice, ¿cómo se forman y adquieren conocimientos nuevos? Y esta pregunta tiene que ver con el problema del conocimiento, ¿sí? Que fue uno de los temas fundamentales de la filosofía moderna, ¿sí? Y los intentos de respuesta a esta pregunta vinieron de la mano de tres grandes corrientes del pensamiento, que fueron el empirismo, el racionalismo y la filosofía crítica de Kant. Esto no nos vamos a meter con detalle porque tiene que ver con otra materia que es filosofía que van a tener recién en tercer año, ¿sí? Pero sí podemos decir que el empirismo lo que hace es explica
o la forma o cómo adquirimos conocimientos nuevos, la respuesta que dan los empiristas es a través de la experiencia. ¿Sí? Esa es la respuesta que dan los empiristas. Los racionalistas lo que dicen es que adquirimos conocimientos nuevos a través de la razón, es decir, que tenemos conocimientos innatos, traemos conocimientos al nacer. Eso dicen los racionalistas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, profe. Bueno, recuerden esta pregunta. ¿Cómo se forman y adquieren conocimientos nuevos? Porque esa misma pregunta la van a responder todos los otros autores que vayan a ver cuando vean teorías del aprendizaje, ¿sí? Ahí van a ver a los conductistas, los cognitivistas, los constructivistas, ¿sí? Van a dar una respuesta a esta gran pregunta que se hizo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Como interés relacionado a lo que es el problema del conocimiento, ¿sí? Después, una de las cosas que aparece en el texto hace una comparación entre las sociedades más simples y las sociedades más complejas, ¿sí? Según el autor, en las sociedades más simples, yo lo pongo entre comillas porque, a ver, es bastante criticable la manera en que clasifica sociedades más simples y sociedades más complejas. Les llama sociedades más simples a las, podemos decir, a algunos pueblos originarios o algunas tribus. Y según este autor, lo que dice es que en estas sociedades más simples, la educación se da en las actividades de la vida diaria, de la rutina, ¿sí? Donde los adultos, las adultas van haciendo algunas actividades que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Con distintas actividades que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Y a medida que van haciendo estas actividades le van transmitiendo a los niños, a las niñas, cómo hay que hacer cada actividad, ¿sí? Lo va haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo se lo van compartiendo. En cambio, en las sociedades más complejas, existen instituciones, ¿no? Que son totalmente especializadas y que se encargan de justamente transmitir ese conocimiento, ¿sí? Que lo que hacen es complementar esa acción que hacemos los adultos, las adultas en las casas, ¿no? Es como de alguna manera extender lo que se hace en la crianza, ¿sí? Pero en las sociedades más complejas decimos, es decir, que ya tienen una organización un poco más compleja de distintas instituciones, donde existen instituciones que son específicamente destinadas a transmitir el conocimiento. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Esta Sí. pregunta estaba en el trabajo práctico, ¿no, profe? En el 3. Ajá. No recuerdo ahora las preguntas exactamente. A ver, ¿cuál decís vos? No, porque me pareció haber leído esto ya de las sociedades simples y Ah. lo de las sociedades complejas. Ajá. Justamente para el trabajo. Sí, bueno, son muy similares los textos. El tema es que Juan del Valle es un poco más sencillo para explicar. Por eso se complementan ambos textos. Sí, hay muchas cosas que tienen en común y se complementan. Bueno, y acá aparece esto que les pedí yo como tarea y que tenían que pensar, ejemplos de distintos tipos de aprendizaje. Me habían preguntado, porque yo dije que eran 3, que quería ejemplos de 3 tipos de aprendizaje, que en realidad en el texto aparecen 4. ¿Por qué aparecen 4 y por qué yo dije 3? Bueno, el primero tiene que ver con el ensayo y el error. El segundo, esperen que, no sé, hay alguien que está queriendo ingresar. El segundo tipo de aprendizaje tiene que ver con la imitación, y dentro de ese mismo, o en todo caso, es como un paso más avanzado, es imitación con corrección, ¿sí? Y ese sería como el tercero, ¿no? Y el cuarto sería el que tiene que ver con la enseñanza intencionada, ¿sí? O intencional. Yo les pedí ejemplos de aprendizaje por ensayo y error, por imitación, ¿sí? No por imitación con corrección, y de enseñanza intencionada, ¿sí? Ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a ver primero las características de cada uno de ellos y pensemos
ejemplos, ¿sí? A ver si ustedes tienen ejemplos, ¿sí? Bien. Bueno, ensayo y error. El ensayo y error tiene que ver con esto de que se utiliza para poder resolver un problema, ¿sí? Dice el autor que no existe un aprendizaje por ensayo y error que sea totalmente puro, ¿no? Porque siempre forma parte de otros tipos de aprendizaje, digamos, está como incluido dentro de otros aprendizajes un poco más complejos, ¿sí? Y tiene que ver con esto de buscar aprender por uno mismo, no porque otro me lo pide, no porque otro tiene la intención, ¿sí? Esas serían las características de los tipos de aprendizaje por ensayo y error. Yo le agregaría que tienen que ver con algo un poco más intuitivo, con el tanteo, ¿sí? Con esto de la prueba, ¿no? Pruebo y si no es por acá, bueno, no sé. No sé si les habrá pasado de aprender algo por ensayo y error. ¿Tienen algún ejemplo? A ver si lo podemos pensar. Profe, Sí. yo puse que era como condimentar una comida. Ah, a ver, ¿cómo sería? Espérate que prendo la cámara. Yo puse lo mismo, bueno, profe. Ah, Puse cocinar. Por ejemplo, dije, si hago un arroz y se me pasa, sí. voy a saber después que lo tengo que cocinar menos tiempo. Ajá, bueno, podría ser. Algo así podría sería. ser. Sí, 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 igualmente pensá en esto, que no existe totalmente puro, sino que siempre está dentro. A ver, porque vos en ese aprendizaje que pones en juego cuando cocinás, no solamente pones en juego el ensayo y error, en esto de que voy tanteando y voy o poniéndole más agua o poniendo menos arroz, o, ¿no? Eso que vas a ir como calculando, a ojo, como se dice, ¿no? Pero está dentro también de algunas nociones que tienen que ver con la química, ¿no? O sea, no conocimientos por ahí formales, pero vos sabés que si pongo a hervir el agua, el arroz se va a terminar cocinando, en algún momento va a empezar a hervir, digamos. Eso tiene que ver con conocimientos un poco más específicos, ¿no? Pero el ensayo del error, sí, sería parte, es un buen ejemplo, no lo había pensado, pero ¿a quién no se le quemó el arroz o lo comió, no sé, durísimo? Sí, buenísimo el ejemplo. Sí, Pensé otro diferente. a ver. Un problema matemático o cuando vas a rendir el carnet por primera vez. A ver cómo Por ahí a sería. veces lo rendís en la parte teórica, rendí algo mal y muchas veces cuando En múltiple choice, pones Por algo mal azar. en el teórico, por ahí nunca te dejan hacer la parte práctica y ahí es como que puedes volver a estudiar o a intentar algo así. A ver, vos decís el examen teórico, por ejemplo, el múltiple Claro, choice, yo que vos puse decís por azar. Por azar, claro, yo acá le pongo esto. lo puse en general, no fui así muy específico. Cuando vas Ajá. a rendir el carnet de conducir. Y ahí intervendrían otros, yo no lo pondría, buscaría otro ejemplo para no confundir. Si vos me decís un múltiple choice donde pongo y digo, a ver, tateti, suerte para mí, listo, pongo este. Ahí entra a jugar más el azar, no es que vos no estás poniendo en juego algo porque querés aprender, en todo caso querés como zafar esa situación, pero acá fíjate que uno intenta aprender algo por sí mismo. Si vos vas a rendir el carnet de conducir, o sea que tenés que estacionar, por ejemplo, vas a poner todo de vos para estacionar bien, si no vas a chocar todo, ¿entendés? O sea, ahí no hay prueba y error porque rompes el auto. O sea, el error ahí terminas rompiendo o, no sé, atropellas a alguien. Yo pondría otro ejemplo un poco más básico, por ahí, Joaquín, ¿sí? Profe, Sí. yo puse el tema del, o sea, el dejar el gateo y comenzar a caminar, digamos. Ay, volvé de nuevo a decirme despacito porque escuché todo cortado. A ver, ¿cómo sería? Ejemplo o bueno, encontré, Sí. es el gatear, o sea, el dejar de gatear y comenzar a caminar en un bebé. Ajá. Bueno, porque ahí va probando, sí, puede ser, sí. Va probando
la posición de los pies, el peso del cuerpo, si se van muy para adelante. Fíjense cuando se caen, de cola, se Claro. sientan, saben caerse, aprenden a caerse, Sí, sí. saben que, no, porque por ahí Sí, más de sí. una vez se puede caer de boca, se golpeó, ya sabe que ahí, bueno, puede ser un ejemplo, sumado a otros aprendizajes, porque ahí hay todo un conjunto de cosas que se ponen en juego, pero sí está bueno, interesante para pensar bien, está bueno. ¿Quién más tiene algún otro ejemplo diferente? Tengo uno, profe. A ver, Bastante simple, tampoco sé si estará bien, pero a ver. se me ocurrió esto de aprender a pintar cuando sos nene. Ajá. Aprender a pintar por dentro de las líneas. Ah, O sea, no pintar todo por afuera, digamos. sí. Ajá. Como que los primeros dibujos por ahí los puedes pintar así nomás y a medida que va pasando el tiempo vas mejorando, por así decirlo. Bien. Podría ser, pero también habría que sumarle que tiene que ver con una cuestión de desarrollo, porque tiene que ver con un control motriz. Vos pensás que para agarrar el lápiz, no todos los chiquitos tienen las manos, los deditos, digamos como, no sé si ustedes habrán visto o habrán prestado atención, la mano de un nene de 5, por ejemplo, que tiene las manitos, los deditos un poco más cerrados, y el de 7 por ahí ya tiene la mano como un poco más ejercitada, que les sirve, ¿no?, para poder tomar lo que es el lápiz, la lapicera, en lo que se llama pinza, ¿no? O pone el pulgar con el índice, ¿no? Y bueno, tiene que controlar eso motrizmente. Tiene que ver un poco con ensayo y error y tiene que ver también con el desarrollo, ¿sí? Con un tiempo de maduración de lo que es el control motriz. ¿Sí, Nicolás? O sea, fíjense que todos los ejemplos que ustedes están dando tienen que ver con el ensayo y error, pero además se le suman otros aprendizajes. Recuerden esto que dice el autor, nunca se da de forma totalmente pura, porque siempre se juegan otras habilidades de la persona, que tiene que poner en juego justamente, porque piensen que tiene que ver con un aprendizaje muy, muy, muy básico, que no quiere decir que, fíjense que cuando en el texto habla de animales inferiores, ¿no? Como que es algo muy básico, pero es algo que seguimos usándolo, todo el tiempo forma parte. A mí me pasa con la tecnología, por ejemplo. No sé, el uso de planillas de Excel que nunca jamás aprendí. Bueno, ahora aprendí, pero fue por ensayo y error, porque, mira como tú, ¿no? Como que iba tocando todo y alguno de esos le iba a pegar, ¿no? Bueno, eso es ensayo y error. Eso es ensayo y error. Pero para esto yo tengo que saber leer y escribir, tengo que entender, ¿no?, qué significa cada uno de los símbolos que aparece. Bueno, hay un montón de habilidades que se ponen en juego, pero hay mucho del ensayo y error, de tanteo, por lo menos mi ejemplo, en el uso de la tecnología, ¿sí? Bien, para no hacer ningún curso de Excel, porque yo lo único que quiero es hacer planilla, no quiero hacer nada más complicado, eso solamente. Bueno, ¿quién más quiere dar ejemplos de ensayo y error? ¿Nadie más? Yo había puesto. A ver, Joana, y después Tobías. Joana, ¿querés decir? Sí, dale, yo había anotado el armado de figuras, Ajá. que se ve como mucho en las edades. Ajá. O mismo el juego de encastres, Ujú. y el aprender a andar en bicicleta también lo había puesto Sí. como ensayo y error. Sí Bien, necesitas tener otras habilidades también aprendidas. bien, buenísimo. Sí, siempre es parte de un conjunto de otras capacidades. Y no es que uno no lo usa más, lo sigue usando, por más que sea una persona súper avanzada intelectualmente, pero igualmente lo utilizamos. Cuando nos encontramos frente a algo que tenemos que resolverlo instantáneamente, lo primero que ponemos ahí en juego es el ensayo y error, ¿sí? Claro. Bien, buenísimo. ¿Tobías? ¿Vos querías decir también un ejemplo? A ver. Que es hasta que encontrás el punto, o sea, lo pensaba en las técnicas de los deportes que venimos viendo, handball, Ajá. o sea, que vos ves que tenés que practicarla y practicarla, por más que sepa la técnica, tenés que Bien. probar y te sale. Bien, tiene que esto. Esta es otra característica del ensayo y error. La repetición también, ¿no? La repetición, y según los resultados voy como ajustando esa repetición que tiene que ver con la técnica. Bien, buenísimo. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, de ensayo y error. Vamos a ver el otro ejemplo.
el otro ejemplo, perdón, el otro tipo de aprendizaje tiene que ver con la imitación, ¿sí? Que dice el autor que acá no habría enseñanza, porque, digamos, el que tiene la intención de aprender es justamente el que está intentando imitar lo que hace el otro, pero ese otro que está haciendo la conducta no tiene la intención de que el otro lo repita, ¿sí? Por eso me interesaba que viéramos ejemplos de este y no de la imitación con corrección, porque ahí ya el que está haciendo la conducta de alguna manera dice, eso lo estás haciendo mal. Y podría llegar a haber alguna intención, aunque dice el autor que no, igualmente, que no hay una enseñanza explícita, ¿sí? Porque sí, la corrección no significa que tenga que ver con una intención de enseñanza, ¿sí? ¿Algún ejemplo por imitación, algo que hayan aprendido por imitación? Ahí el interés yo sigue no, estando profe. desde el lado del Yo que quiere tengo aprender. algunos. A ver, Román. Después Nicolás. No, tengo tengo que es uno, pero se pueden usar, digamos, pueden ser de dos. Es el reproducir lo que habla el adulto, o sea, hablar, copiarse de lo que está hablando, o bueno, y también hasta imitar su tono de voz, digamos, por ahí de burla o, Bien. no sé, de pinta, ¿no? Bien. Sí, y a veces hay chiquitos que repiten ciertas palabras y no tienen ni idea de lo que significa, pero en todas Claro, las sí, sí. oraciones que arman meten la palabra y no saben qué quiere decir, ¿no? Que uno se da cuenta que no saben Claro. qué quiere decir, pero como les gustó cómo suena y como es algo nuevo, lo repiten. Bien, eso puede ser por Claro. imitación. Sí, hay mucho del aprendizaje del lenguaje que es por imitación, al principio, ¿sí? Bien, Román. Nicolás, ¿querías seguir vos? Sí, no, puse lo mismo. Ajá. Puse que por imitación se me ocurría el habla de los bebés, Bien. que al ser estimulados quizás por los adultos en un entorno, Bien. empiezan a balbucear o a imitar esas palabras que Sí, escuchan. sí. Sí, exactamente. Trata de repetir eso, de reproducir eso que escucha. Y es súper rico, ¿no? Los balbuceos del bebé, hay sonidos que después los pierde. No sé si eso lo sabían. Si uno se pone a estudiar el lenguaje humano, ¿sí? Al principio, en ese balbuceo, hay una riqueza de sonidos que nosotros, adultos, no lo podemos repetir. Es imposible reproducir, ¿no? Y por eso es la posibilidad, digamos, de aprender idiomas, es a una edad de muy pequeño. O sea, uno puede aprender idiomas muy fácilmente cuando es muy pequeño, porque tiene esa capacidad de reproducir sonidos que por ahí no tienen que ver específicamente con el español, por ejemplo, nosotros, pero puede aprender chino, puede aprender ruso, no sé, idiomas como un poco más complejos, ¿no? Por eso está bueno que lo aprendan de muy chiquititos. Pero sí tienen una riqueza de sonidos impresionante. ¿Joaquín? ¿Querías decir? No, yo iba a decir cuando un nene empieza a tomar agua en taza. Ajá. O cuando un bebé le cantas alguna cancioncita y por ejemplo le mueves la mano, empieza a hacer así, sí. Y después con el tiempo él lo empieza bien. a mover sola la mano. Bien, buenísimo. Bien, bueno, si nosotros nos metiéramos adelantadamente a lo que van a ver cuando vean a Jean Piaget, ¿sí? Van a ver esto de que él hace esta diferenciación entre la imitación cuando está el modelo presente y la imitación diferida. Él dice, la imitación cuando está el modelo presente es que el niño o la niña tiene que ver cuando vos haces el movimiento de la mano y lo hace, pero tiene que estar presente, ¿sí? No lo puede hacerlo de forma autónoma, digamos, ¿sí? Después, a medida que va creciendo, ya a los 2, 3 años, sí puede imitar, ¿no? Después lo vemos que hace solo o sola este movimiento sin que haya nadie que lo esté haciendo, ¿no? Eso se llama imitación diferida. Puede imitar un modelo aunque ese modelo no esté presente, ¿no? Hacer caras, ¿no? A veces los chiquitos dicen, no sé, bueno, ¿cómo ronca el abuelo? ¿No? Es el típico, y el abuelo hace, ¿no? Que ronca, y por ahí el abuelo no está o no escucha roncar y sin embargo lo puede reproducir, pero eso ya Claro, sería como más avanzado. Sí. O como también cuando se les dice cómo hace tal animal, entonces sí, muestran y sí. después los chicos también repiten. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, fíjense que la mayoría de las cuestiones de la imitación tienen que ver con el lenguaje, con juegos del lenguaje, ¿sí? Con canciones, Profe. con movimientos corporales. Sí, decime. Por ejemplo, aprender a jugar al truco mirando, ¿es por imitación también? Y no lo pondría como ejemplo porque vos en todo caso lo que vas a ver
Son los gestos. Vieron que se juega con gestos, ¿no? Tal carta, ¿no? Tal Claro, gesto. con señas. Eso, con señas. Pero yo voy a estar mirando las señas, pero tengo que saber el valor de las cartas, y eso me lo tienen que explicar. ¿Cómo hago por imitar, entender el valor de las cartas, por ejemplo? O esto de que la primera es la más importante, o que, bueno, no sé, un montón de reglas que tienen que ver con el juego. Por ahí puedo aprender por imitación la seña, ¿no? Porque tiene que ver con un gesto. Pero después, ¿cómo se juega el juego? Y si no me siento a jugarlo, va a ser difícil. ¿Sí? Va a ser difícil. Profe. Sí. Claro, sí. Decime. Yo había puesto peinarse como un ejemplo de imitación, a ejercitar, porque ves cuando haces actividad física y hay chicos, es como que te copian todo el movimiento que haces. Sí. El ser ordenado, transmitir ser ordenado, si te ven extendiendo la cama o poniendo cosas en su lugar, también lo hacen. Eso es como que había dejado puesto como imitación. Bien. Bueno, y eso que decís vos, de actividades por ahí de la casa, y yo también lo sumaría como aparte de un juego, ¿no? Porque la imitación está como muy unida al juego, ¿no? Bueno, no sé, hago que cocino, cómo hace fulanita, ¿no? O fulanito en casa. Hay algo de imitación, pero hay algo también del juego, ¿no? Del disfrute de lo que hacen los demás, a ver si me sale o no, ¿sí? O sea, ahí estaría relacionado también con el juego. Se me había ocurrido algo más, pero así se me fue de la cabeza. No me acuerdo de qué era. Se me fue. Bueno, esto. El tema de algunos instrumentos también. No sé si alguien toca algún instrumento. Hay maneras de enseñar, por ejemplo, a tocar la guitarra cuando alguien está enfrente y, bueno, coloco los dedos de tal manera, en tal cuerda. Entonces uno mira y se mira las manos, ¿no? Y mira cómo lo pone el profe, los dedos. Hay algo de la imitación ahí también, ¿sí? Y pienso en los nenes chiquitos, por ejemplo, las actividades de educación física, ¿no? Si dicen, bueno, la mano derecha, la mano izquierda, a veces les resulta muy difícil cuando lo tengo enfrente, ¿no? A la persona que lo tengo cruzado, ¿no? Mi derecha está cruzada, bueno, eso a veces es medio complejo, sobre todo a los 5 o 6 años, ya después la tienen clara, ¿no? Pero digamos, cuando uno tiene que trabajar como en espejo, tenemos cruzados, ¿no? Las lateralidades del cuerpo. Lo sé. Claro. Pero hay algo, sí, hay algo de la imitación ahí. Sí, no sé, una actividad de la danza también, hay mucho de, no sé, la gente si hace zumba, por ejemplo, ¿no? Hay toda una coreografía que uno la tiene que seguir y de alguna manera la tiene que copiar, la tiene que imitar, ¿sí? Por ahí va para un lado la profe y el resto va todo para el otro lado, pero bueno, ahí intenta como reproducir el movimiento. Bueno, todos esos ejemplos entonces de imitación. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo que nos hayamos nombrado? ¿No? Buenísimo todo lo que pensaron, ¿eh? Súper interesante todo lo que pensaron. Está muy, muy bueno y no se me hubiera ocurrido. Me gustó lo del arroz de ensayo de error, lo del arroz es buenísimo. ¿A quién no le pasó? O las papas, o no sé, los huevos fritos, pero la comida, siempre la comida. Bien, bueno, y la última que queda, ahora en un minuto se va a cortar, pero podemos cerrar en unos minutitos. ¿Qué hacemos? Cortamos acá y nos unimos de nuevo, porque si no me voy a quedar con la mitad. Nos falta, ¿sí? Bien. Sí, Nos unimos nuevamente entonces. Ahí está.